Comenzamos entonces. A ver, volvemos a leer, ¿de acuerdo? La química analiza la materia, dice, que es denominada cuerpo material. La palabrita cuerpo material implica muchas cosas, ¿no? Esto implica una perspectiva totalmente distinta con respecto a materia, ¿no? Como cuando nosotros en la primera parte, ¿no es cierto?, de la explicación del cuadro que tú ves acá, dimos una explicación y una definición totalmente distinta a las definiciones originales, ¿no? De que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, de que materia es todo aquello que puedo tocar, ver y percibir. Nosotros definimos materia como todo aquello que tiene movimiento interno, refiriéndonos a los electrones. Es una definición que alcanza justamente esta, ¿no?, esta pequeña par de palabritas, ¿no es cierto?, llamada cuerpo material, o algunos también le dicen punto material, ¿de acuerdo? Indica las proposiciones, dice, correctas, que corresponden, dice, a la materia. Ahora vamos a leer. Número uno, dice, es medible por su masa y por su volumen. Dime, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso, muchachos? Me puedes escribir si gustas, no hay ningún problemita, ¿de acuerdo? Si quieres me dices, como gustes. Vamos a ver. La primera yo creo que sería, pues, obviamente, ¿no es cierto, chicos? Verdadera, ¿no es cierto? Claro, así es, Mariel. Claro, es evidente, ¿no es cierto? Profe, pero solamente toda la materia se puede medir mediante masa y volumen. No, no, no te he dicho toda, ¿no es cierto? Dice, ¿es medible por masa y volumen? O sea, o volumen. Sí, es verdadero, ¿no? Profe, pero toda. No, no se refiere a todos los tipos de materia. Habíamos conversado, por ejemplo, nosotros de esa materia de tipo virtual, ¿te acuerdas? Que está en los bordes de los agujeros negros. Profesor, ya, eso es otra cosa. Profe, he escuchado también que existe materia oscura. Profe, ya eso ya son tipos de materia ¿no?, de otro nivel, profesor. Claro, el bosón este también es un tipo de materia. Profesor, ¿y eso volumen y masa? ¿Me entiendes? Sí es medible mediante masa y volumen, pero no todos los tipos de materia, ¿de acuerdo? Están sujetos a las medidas o a los procesos tradicionales, ¿de acuerdo? Seguimos. Dos, en cualquier estado físico de la materia es posible determinar la densidad en todos los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, coloidal, plasmático y bosón Einstein. ¿Tú puedes medir la densidad en todos? ¿Qué dices? Así es, Jesús. Eso es falso. Profe, yo me he dado cuenta, profesor, que siempre que dicen, ponen esto, ¿no es cierto, profe? ¿No? En cualquier estado, ¿no es cierto?, de la materia es posible. Cada vez que ponen en cualquiera, en todos, siempre, eso es falso, profe. Sí, claro, porque en química, pues, siempre hay excepciones a la regla. Cuando te dicen que siempre va a pasar esto, en todos los casos, en cualquier estado físico, profe, siempre es falso, ¿no? Por lo general, muchachos, por lo general. Te voy a decir que, sinceramente, en cerca de un 90% de veces, esas afirmaciones, aseveraciones, son falsas. Seguimos. Permanece en reposo, dice, pero en constante transformación. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso, muchachos? Se transforma siempre. Exacto. Así Brian, así Betancourt. Eso es verdadero. ¿De acuerdo? Esto es verdadero. Más allá de las claves, esto es verdadero. Profe, ¿y por qué se mantiene en constante transformación? Bueno, como sabrás, ¿no es cierto? La materia pues sufre diferentes transformaciones, ya sea en forma espontánea, ¿no es cierto? Mediante, por ejemplo, sustancias de tipo radioactivas, ¿no es cierto? De donde se desprenden, por ejemplo, rayos alfa, beta, gamma, a partir de un sólido. Sustancias como, por ejemplo, el hielo seco, ¿no es cierto? Que está en reposo, está quieto, pero, por ejemplo, automáticamente se sublima, o sea, pasa de ser, ¿no es cierto? Pasa de ser CO2, vamos a colocar acá, por ejemplo, pasa de ser, por ejemplo, CO2, ¿no es cierto? Es decir, pero sólido, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de, ¿no es cierto? Profe, estaríamos hablando de hielo seco, ¿no, profesor? Claro, estaríamos hablando de hielo seco, ¿de acuerdo? Y, profe, y este hielo seco, ¿no es cierto, profesor? Sin que yo le haga nada, profe. Claro, sin que tú le hagas nada, ¿no es cierto? El hielo seco automáticamente se transforma en el mismo CO2, pero ¿en qué cosa? Ahora en forma gaseosa. Ah, claro, profe, o sea que se está transformando. Claro, se transforma. Pero estando en reposo, quieto. Bueno, o sea que sería verdadero. Claro, y nos preguntaba, indica las proporciones correctas. Solamente la uno y la 3. Entonces marcamos acá nosotros nuestra D. Marcamos dado. Seguimos, muchachos, seguimos. Vamos a subir esto un poquito más acá. Ya está. Listo, perfecto. Luego dice, ¿no? En un laboratorio, ¿de acuerdo? En el laboratorio
en el laboratorio de química, se dispone que los siguientes reactivos químicos, cinta de magnesio, yodo molecular, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, peróxido de hidrógeno, soda cáustica, ¿de acuerdo? Y sulfato cúprico, indique qué cantidad de reactivos como sustancia pura, en forma de sustancia simple y sustancia compuesta respectivamente. Pues bueno, vamos a tener que escribirlos a todos, ¿no es cierto?, para poder poner acá nosotros nuestra solución. Me parece que son cuántos, a ver, 1, 2, ¿no es cierto?, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, creo que por aquí colocamos entonces solución y vamos a responder estas preguntitas. Vamos a partir esto por acá, podría ser. Ahí está. Y listo. Veamos. La primera, ¿no es cierto? La primera. Dice por acá que tenemos, ¿qué cosa? Magnesio. Este es el magnesio de tipo metálico, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá magnesio. Se le coloca así, ¿no es cierto? Metálico, ¿de acuerdo? Para indicar ahí. El magnesio metálico es una especie de una cinta, ¿de acuerdo? Es como una cinta, ¿de acuerdo? Que si tú le aplicas fuego a la cinta durante por lo menos unos, ah, digas, 10 segundos más o menos, pero siempre que sea en uno de los filos de la cinta de metal plateada, de pronto comienza a prenderse la cinta. Y de pronto la cinta adquiere una intensidad de luz, pero tremenda, ¿no? Parece una soldadura. Profe, que sí, claro, el magnesio es un metal que al contacto con el fuego se incendia automáticamente, como si fuera una luz de bengala. La luz de bengala multiplicada por 5, así de esa intensidad. Es muy fuerte, ¿no? ¿De acuerdo? Luego dice el yodo molecular. Ya, el yodo molecular, vamos a colocarlo por acá. El yodo molecular es vamos a colocar aquí. Este yodo de acá, ¿de acuerdo? Es una sustancia de tipo cancerígena, ¿de acuerdo? Este es un gas. Ah, profesor, es un gas, claro. Este de acá es un gas, ¿de acuerdo? Es de color medio pardo, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo aquí, color pardo. Pardo es como un marrón, más o menos, así similar, ¿de acuerdo? Profe, ¿y qué pasa si yo inhalo esto? Bueno, esta es una de las sustancias, uno de los vapores que se cuidan mucho los profesores en las universidades, los que hacen laboratorio en las universidades, porque el inhalar continuamente este gas, el yodo, te produce cáncer al estómago, a la garganta, bueno, ¿no? Etcétera. Profe, los alumnos también inhalan. Sí, pero cuando llevas solamente por primera vez el curso eh, de química inorgánica. Lo llevas una vez, ¿no? Inhalas, porque es así, ¿de acuerdo? Tienes que haber pasado por la experiencia, y luego ya no sucede más. En otras veces ya no. Pero en cambio el profesor está todos los días en esto, ¿no? Enseñando salones de salones, ¿no? Para él sí es peligroso. Profe, el ácido clorhídrico, profesor. Claro, ahí están colocando el ácido clorhídrico, pero date cuenta, el ácido clorhídrico que están colocando, es decir, el HCl que tú ves ahí, profe, veo que le están agregando agüita, profe. Ah, claro que le están agregando. Profe, eso cambia, creo, bastante algunas cosas, ¿no? Sí, claro, se supone que ahora está, ¿no es cierto? Le han bajado la concentración. Profe, estaríamos hablando de una mezcla, ¿no, profe? Claro, estaríamos hablando de una mezcla, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, una mezcla. Porque luego tenemos que clasificarlo según me están preguntando, ¿no? Vamos con la siguiente, una mezcla. El ácido clorhídrico es el ácido muriático que también utilizamos en la casa para limpiar los baños, ¿no? Que viene en una botellita negra, muy conocido, ¿no? Con su calavera en la botella, obviamente, ¿no? Ácido muy poderoso. Pero en la casa solamente tiene más o menos un 26, 23% de pureza. No es tan fuerte. Claro, eso no significa que te lo puedas tomar. Te estoy diciendo que no es tan fuerte porque en el laboratorio el ácido no es de 26 ni de 23% de ácido, está el 98%. Significa que su concentración es muy alta, ¿no? Como 4 veces más que el ácido que tú tienes en casa, ¿de acuerdo? Luego viene, acá también está, a ver, acá está el cloruro de calcio. Ya está. Esta es una sal, ¿no es cierto? Una sal cualquiera, ¿de acuerdo? Esta es una sal, como la sal de cocina, ¿de acuerdo? Así muy parecida, ¿de acuerdo? Llamada cloruro de calcio, ¿no? Una sal de tipo aloidea. Seguimos. Vamos a colocar ahora el peróxido. Este es el peróxido de hidrógeno. Vamos a colocarlo acá. Y como te darás cuenta, pues yo te hablo muchas cosas sobre estos, ¿no? Los compuestos, ¿no? Hay cosas que no te puedo escribir porque es demasiada información, pero yo te aconsejaría, y no solamente para el curso de química, sino posiblemente el de biología, que tú apuntes algunas cosas, ¿no? De las cosas que yo te hablo. Eh,
¿Por qué? Porque esas cositas, esos detalles, ¿para qué sirve? ¿Qué cosa es? ¿Cómo, no? ¿Qué pasa si lo prendo? ¿Qué pasa si no lo prendo? ¿Me entiendes? Esos detallitos son importantes para tu ingreso, para que comprendas mejor, ¿no es cierto? Las transformaciones, qué cosa es materia, detalles, ¿no? ¿No? Y comprendas mejor un texto, ¿no? Profe, ¿y esto qué cosa es? Ah, bueno, el de acá es la famosa agüita oxigenada, ¿no? ¿De acuerdo? Es el agua oxigenada. Lógicamente un peróxido, ¿no? ¿De acuerdo? Es el agua oxigenada. Pero su nombre, ¿no es cierto? Común, como te digo, es el agua oxigenada. Profe, su nombre científico, el nombre científico es el peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero su nombre común es el agüita oxigenada. Profe, ¿por qué? Porque es un peróxido. Porque si yo tengo, ¿no es cierto?, agua, y yo le agrego un oxígeno, ¿de acuerdo? Al mezclar esto, yo tengo, ¿qué cosa? H2, un oxígeno más un oxígeno, 2. Profe, sacamos mitad. No hagas eso. No puedes sacar mitad acá. ¿Por qué? Porque estás agregando un oxígeno. Cuando tú agregas un oxígeno, no lo puedes simplificar aquí. Solamente pasa esto en el caso de los peróxidos. ¿De acuerdo? Profe, entonces no podemos sacar mitad acá. No. Ya va a llegar el momento que damos nomenclatura con muchos detalles y vamos a ver esos, ¿no? Esas restricciones. ¿De acuerdo? Seguimos. Profe, y ahora, aquí dice ahora, ¿no es cierto? El NaOH más el agüita. Este es el hidróxido de sodio, muy conocido también, ¿no es cierto? Es decir, el NaOH, o también conocido con el nombre de soda cáustica también, ¿no es cierto? Con el agüita. Profe, estoy viendo que acá, pues, en todo caso sería una mezcla, profe, ¿no? Porque sería agua con el hidróxido de sodio, profe. Sí, pues sería en realidad una mezcla, ¿no es cierto? Bajada de concentración, claro, ¿de acuerdo? Y luego, por último, dice el sulfato, dice cúprico, ¿no es cierto? Ya está, no se nos ha escapado ninguno, entonces vamos a colocarlo acá. Ya está. Ahí está, Martel, muy bien, me está dando su clave, creo que sí puede ser, ¿ah? Vamos a ver acá nosotros. Como te digo, estas preguntas valen por, cada pregunta tiene, ¿no? Dentro como 3, 4 preguntas más, por eso son así, ¿no? Muy extensas, ¿no? Pero se aprende bastante así las preguntas, de esta manera las preguntas. Mira, ese es el sulfato cúprico. Profe, ¿qué cosa es? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, no sé, un pedazo de lata, por ejemplo, ¿no es cierto? Como hacen ahora los recicladores, ¿no? Reciclan las latas de leche y luego cortan el metal y lo cortan, por ejemplo, en forma de una hoja, ¿de acuerdo? Bonita, chiquita, ¿no? 2, 3, 4, 5 hojitas. Y luego las llevan, ¿no es cierto? A pasar por un proceso llamado electrólisis. Y esas, ¿no es cierto? Esas latas hechas hojas, ¿no es cierto?, cortadas en forma de hojita, las ponen en el proceso de electrólisis. Y esa lata hace que todos los átomos de cobre, de la solución de sulfato de cobre, se peguen en la lata. Y la lata que era plateada pasa a ser de color dorada por el cobre. Y eso le agregan un ganchito y lo venden como un arete. Pero esos son los que cuestan un sol. Claro, esos son los que cuestan un sol en la calle, ¿no? Y cuando las chicas, no me dejarán mentir, se compran un arete que te cuesta un sol, ¿no es cierto? O sol 50 o 2 soles, y se lo ponen, ¿no es cierto? Porque es recogido a partir de reciclaje, se infecta, ¿no es cierto? El payar de su oído, ¿no es cierto? Se infecta donde se ponen el arete, ¿no? ¿Por qué? Porque es de muy baja calidad, ¿no es cierto? Se oxida rápidamente ese metal. Bueno, tenemos todos estos compuestos, muchachos. Ahora me están pidiendo a mí, ¿no es cierto? Me dicen, a ver, que clasifiquemos. Vamos a ponerlo verdecito. A ver, la primera dice, ¿no es cierto? A ver, indica la cantidad de reactivos, dice. Ya está perfecto. Como sustancia pura, o sea, en forma de sustancia simple. Aquí sustancias puras, mira, ve, sería el de acá, ¿no es cierto? Vamos a colocar entonces acá. Esta sería una sustancia pura, o sea, una sustancia de tipo simple. Voy a colocarle, ¿no es cierto? O materia de tipo simple, como tú quieras llamar. Porque tú sabes que podemos decir sustancia o materia. Profe, o sea que esta sería sustancia simple. ¿Sí? El magnesio solito es sustancia simple. Profe, el de acá, también para nosotros también sería una sustancia de tipo simple. ¿Sí o no? Claro, profe, entiendo. Profe, y este de acá, no, ya te dije que este no, ¿no? Este no es sustancia simple. Profe, y el de acá dice también que podría ser sustancia compuesta. Y no, esta sería en todo caso una mezcla. Profe, pero no figura en la relación. Bueno, eso no tiene importancia, ¿no? Nosotros tenemos que marcar lo que corresponda y se acabó el asunto, nada más, ¿no es cierto? Profe, o sea que hay dos sustancias, por ejemplo, profe, ahorita, ¿no es cierto? Dos sustancias, profesor, puras, ¿no es cierto, profe? Claro, habrían dos sustancias puras. Profe, ¿y la de acá qué sería? Pues obviamente la de acá también sería, pues, para nosotros, en todo caso, ¿no es cierto? Una mezcla, muchachos, ¿no es cierto? Claro, claro. Profe, ¿y las demás? Ah, pues vamos a ver. A ver, tendríamos esta, ¿sí o no?
Profe, esta es sustancia compuesta, profe. Esta sí, sustancia compuesta o materia compuesta, como tú quieras llamarla. Esta también sería una sustancia de qué tipo? Una sustancia compuesta también. Y la de acá, lógicamente, también es una sustancia de tipo compuesto. Ahora, el asunto es que nos piden. Nos piden, no sé, por acá tenemos dos sustancias simples y tres sustancias compuestas. Profe, porque veo en la clave que es 3 y 2 y 3, profe. No me vaya a confundir, ¿ah? Claro. Indica, dice, las sustancias puras en forma de sustancia simple. ¿Sí o no? Ah, profesor. O sea, primero las puras. Claro, o sea, primero las simples y luego las compuestas. Así es, ¿no es cierto? O sea, primero marcaríamos dos de acá, ¿no es cierto? Y luego tres. Profe, casita, claro, así es. Así es, Brian, correcto. Bien, bien, bien. Acá está. Entonces marcamos nosotros, finalmente acá, letra C, marcamos casita. Listo. ¿Te das cuenta, no? Profe, trabajoso todo eso, ¿no? Sí, así son estas preguntas de eco, ¿no? Pero como te digo, nos hacen, ¿no? Pensar más. Cada pregunta tiene dentro de ella como 5 preguntas más, 3 preguntas más, ¿no? Seguimos. Vamos con la preguntita entonces número 3, chicos. ¿Qué cosa dice acá? Una mezcla heterogénea, dice, es aquella que presenta, vamos a marcarlo acá para no olvidarnos que nos están hablando de esto, de mezcla de tipo heterogénea, es aquella que presenta dos o más fases diferentes. Esto es importante. Dos o más fases. ¿Te acuerdas cuando hicimos acá nosotros este cuadrito? Mira, ve. ¿Te acuerdas? Mira, ve el cuadro que está acá. Profesor, agua y aceite, profe. Esa es una mezcla heterogénea, claro, porque se ve el aceite y se ve el agua, ¿no? Dos fases. ¿Te das cuenta? No. Entiendo, profe. Entonces vamos acá nosotros a ver. Dice, una mezcla heterogénea es aquella que presenta dos o más fases diferentes. Claro, lo vimos. Estas fases diferentes se pueden observar a simple vista, como el agua y el aceite, tú lo viste, usando un medio de tipo óptimo, dice como un microscopio, bueno, etc. E inclusive la vista, ¿no? A partir de esta información señala las proporciones de tipo correctas. Ya, veamos esta, mira. Número 1 de la número 3. ¿Qué cosa dice acá? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, 1. El alcohol medicinal es una mezcla, dice, de tipo heterogéneo. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Puede ser o no? El alcohol medicinal, ¿de acuerdo? En la número 1, vamos a colocar acá. El alcohol medicinal en la número 1, ahí, es el CH3, ¿de acuerdo? OH. Este es el alcohol medicinal. Ojo con eso. Profe, ¿cómo se llama? Este de acá se llama así, ¿ah? Este se llama metanol, ¿de acuerdo? Metanol, ¿de acuerdo? Ahí está. O algunos también le dicen, vamos a colocar así por si acaso también es importante, algunos también les dicen alcohol metílico, ¿de acuerdo? Ajá, exacto, así es Jesús, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá metílico. Estamos colocando sus nombrecitos para, ¿no? Para aprender más. Listo. Y claro, como dice su compañero acá Jesús, me dice, profesor, es una mezcla de tipo heterogéneo. O perdón, homogénea, ¿no? Profe, ¿pero por qué? Porque como tú entenderás, ¿no es cierto? Sería la mezcla de quiénes. Sería la mezcla del mismo alcohol, ¿de acuerdo? Ahí está. Del mismo alcohol. Pero, profe, yo veo que los frascos que me compro en mi casa, profesor, para el COVID, no están puros, profe, porque dice 96%. Profe, significa que hay 4% de agua, profe. Claro. Profe, yo tengo en mi casa uno que dice 70%. Significa que hay 30% de agua. Ah, profesor, o sea que es alcohol más agua. Profe, claro, ¿no? Y como tú puedes ver, tiene un solo color. Así es. O sea que, profe, sería una mezcla de qué tipo, profe. Claro, sería una mezcla, pero de tipo homogénea, como me dicen ahí los chicos, ¿no? Acá, ¿no es cierto? Me dice Adrián, por ejemplo, ¿no es cierto? Y claro, sería falsa esta de acá, ¿no? Esta sería una mezcla, vamos a colocar acá entonces, de agua con alcohol, pero se ve un solo color, entonces por eso decimos que va a ser homogénea. Listo. Entonces, esta de acá no podría ser heterogénea, ¿y qué sería entonces? Falso. Así es. Colocamos falso ahí. Hasta ahí vamos bien. Seguimos. Dice 2. Una mezcla de agua y arena presenta dos fases diferentes. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Así es, Kevin. Claro, así es. Adrián, muy bien. Betancourt. Claro, dos fases diferentes, ¿no es cierto? Una líquida, bueno, y una sólida. La arena va abajo y el agüita arriba. Creo que eso es más que evidente, ¿sí o no? Así es, Martel. Colocaríamos entonces nosotros acá verdadero. Evidente, ¿no es cierto? Y la número 3 dice, el aire y el acero inoxidable son ejemplos de estas mezclas.
O sea, se refieren a las mezclas de tipo heterogéneas. Dime, el aire, ¿no es cierto? Es una mezcla, dice, de tipo heterogénea o homogénea. ¿Qué dicen? ¿El aire qué cosa es? ¿Homogéneo o heterogéneo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Tú lo puedes ver totalmente cristalino cuando respiramos. No estés hablando, por favor, no me diga por eso, pero el aire está contaminado con humo. No, 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 no. Estamos hablando del aire puro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el aire es una mezcla de tipo homogénea, ¿no es cierto? Y el acero, tú tienes algún objeto posiblemente en tu casa, ¿no es cierto?, que sea de acero, inoxidable, ¿no es cierto? Un Pérex, no sé, de repente hay una medalla que hay en tu casa, ¿no es cierto? Una mesita de acero inoxidable, ¿no? Un recipiente, ¿no? Profe, y es un solo color, profesor, totalmente plateado, profe. Claro, ¿no? Profe, entonces dice, el aire y el acero inoxidable son ejemplos de esta mezcla, o sea, de la mezcla heterogénea. No, esto es falso, ¿sí o no? Profe, o sea que el acero, profesor, y el aire son homogéneos. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y como escuché por ahí que me mencionaron hace un momento ahí en el chat, claro, la única verdadera, porque me preguntan, a ver, claro, las proposiciones de tipo correctas sería solamente la número 2. Por tanto, marcamos casita y listo. Cerrado ahí, ¿no es cierto? La pregunta número 3. ¿Ah? Interesante, ¿no? Para pensar. Profe, ¿y así vienen las preguntas ahora? Sí, así están viniendo ahora las preguntas. No son tan directas, ¿de acuerdo? Son así trabajosas para que tú puedas leer un poquito, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver. 4. Dice, los fenómenos físicos son cambios, vamos a poner acá, no sé, vamos a marcar, nos están hablando para no olvidarnos, fenómenos físicos. Son cambios en donde la materia no pierde su identidad. Claro, eso es verdad, ¿no es cierto? No pierde su identidad. Es decir, su composición química no se altera. ¿De acuerdo? Ojo, la composición química no se altera. Mientras que en un fenómeno químico, la composición química se altera. Ojo, todo lo contrario. Ya sabes tú, porque nosotros hemos visto fenómenos físicos y químicos y colocamos cualquier cantidad de ejemplos. Eh, ah, sí, claro. Por ejemplo, aquí su compañero, Adrián, me dice, profe, ¿y qué pasaría si el acero inoxidable está oxidado? ¿Sería heterogéneo? Sí, claro, pero es verdad que le dicen acero inoxidable, ¿no? Pero si tú, digamos, lo tienes al contacto de la humedad, sí, se termina oxidando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ligeramente, ¿no? Ligeramente. Claro, una vez oxidado, pues cambiaría, ¿no? En este caso, me dicen acero inoxidable, y yo debo de tomarlo como si saliera de la fábrica, ¿de acuerdo? Profe, y el aire también lo debo considerar como si fuera el más puro de los más puros, ¿me entiendes? Así lo tengo que considerar. No puedo estar pensando que si está contaminado, si se oxidó, porque ahí sí me complico la vida, ¿no es cierto? Porque además eso tampoco no me lo menciona. Pero buena pregunta. Ajá, ya está Matías, me dijo ya la respuesta. A ver, vamos a ver si será verdad eso. Bien, entonces, físicos y químicos, ¿no es cierto? Vamos a ver. La primera, ya lo tenemos ejemplos bastante claros. Formación de la nieve. ¿Es un fenómeno de qué tipo? Físico, ¿sí o no, chicos? Profe, claro, porque al final es agua congelada, ¿no, profe? Claro, es el agua pasada, ¿no es cierto? De estado, ¿no es cierto? Forma de vapor, ¿no es cierto? A sólido, ¿no, profe? Claro, o sea, está pasando, ¿no es cierto? En una sublimación, profesor. Claro, la nieve tiene un fenómeno de sublimación y este sería un fenómeno de tipo físico, muchachos. Vamos a colocar entonces por acá fenómeno de tipo físico, chicos. Listo, perfecto. 2. Oxidación de una varilla de acero. Ajá, así es, Adrián. Eso sí sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso está oxidado el acero del que cual mencionábamos, ¿no es cierto? Profe, ¿y aquí qué sería? Una oxidación, tú sabes que esto es químico, ¿sí o no? Así Betancourt. Claro, esto es un fenómeno de tipo químico. Profe, pero si yo le paso mi lija, profesor, una lijita, profesor, y dejo limpio el acero, profe, ve, regresé a lo que yo tenía. No, ese es un concepto equivocado. Profe, si tengo un clavo oxidado, profesor, fenómeno físico o químico. Eso es químico. Profe, pero si le paso una lija, profe, y limpio el clavo y queda nuevecito, ya ve, profe, regresé nuevamente al clavo. Sí, pero ¿cuál es el concepto equivocado que tienes ahí, no? Que ese óxido que tú has limpiado, ¿qué ha sido antes? Ha sido metal. Y si tú pesas el clavo al inicio y luego después de ser oxidado y limpiado, va a pesar menos, porque parte de su metal se fue. ¿Te das cuenta o no? Ajá, ahí está Jesús, claro.
Kevin, claro. Y colocaríamos entonces acá, descarga de una batería, dice, de celular. Descarga de una batería de celular. ¿Eso es un fenómeno, por ejemplo, de tipo físico o químico? Acá Jesús me dice, por ejemplo, físico. Brian me dice químico. Kevin me dice físico. Ah, mira, está dividido todo. Está dividido ahí. Profe, ¿qué sería el de acá? ¿Físico, profesor, o va a ser químico, profe? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mira, físico, químico, todo está. Adrián me dice físico, Matías me dice químico. Ajá, Adrián me dice físico. Betancourt, químico, profesor. Chicos, y por cierto, ¿y la última qué sería? Porque creo que la sublimación del hielo seco, ¿no es cierto? Es pasar solamente del CO2 sólido, que lo habíamos comentado, al CO2, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? De tipo gas. Profesor, esto sería solamente físico, ¿no, profe? Claro, este acá sería físico. Ya está. Solamente nos faltaría la del medio, ¿no, profe? Claro. Muchachos, cuando yo tengo, profesor, acá, por ejemplo, a ver, ah, una batería de celular. Así, una batería. Tengo una batería. Eh, la batería de celular, profesor, ¿cómo recibe la corriente eléctrica, profe? Bueno, al recibirla, recibe como si fuera un flujo de electrones. Ah, profesor, la corriente es un flujo de electrones, claro. ¿Y todos se meten dónde? Todos se meten adentro de la batería. ¿De acuerdo? Profe, y esos electrones chocan también con los cables de cobre que hay acá adentro, ¿no, profe? Y de la misma batería que está adentro, profe. Exacto. Profe, ¿y adentro de la batería qué hay? Ahí está el tema. ¿Tú sabes lo que hay dentro de la batería? Entonces, ¿cómo puedes decir si es físico o químico? Uno de los componentes importantes que está dentro de las baterías, ¿de acuerdo? Es el ácido sulfúrico. Profe, ya, ahora sí, ya la vía, profe. Definitivamente es químico, profesor. Si usted dice que hay ácido sulfúrico adentro de la batería, en pequeñísimas cantidades, profe, entonces es definitivamente de tipo químico, profe. Basta con que esté este ácido, profesor, e ingrese corriente, va a haber una reacción química, ¿no, profe? Claro, la cual provoca, ¿no es cierto?, electricidad para la batería. ¿De acuerdo? Ah, profesor, aparte de los circuitos y todas las cosas que hay integradas adentro, ¿no, profe? Exactamente. Cuando tienes un carro, por ejemplo, y tienes una batería, claro, obviamente es una batería más grande, pues no es tan avanzada como la de un celular, pero es casi el mismo principio. Tiene muchas barras de cobre, de zinc, pero entre barra y barra tiene este ácido que tú ves aquí. No sé si tú alguna vez has visto una batería por dentro y tiene ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Y justamente ingresan los electrones a la batería, ahí se puede ver más grande una batería de carro, y obviamente ocurre una reacción química, ¿no? Del ácido con los electrones, ¿no? La cual provoca corriente eléctrica a las placas, ¿no es cierto? Que están en la parte interna de la batería, y pues produce corriente eléctrica. Profe, o sea que químico, ¿no, profe? Claro, así es. Profe, entonces, marcamos FQQF, ¿no, profe? Como me dijeron al principio, ¿no? Por acá me había dicho, ¿no es cierto? Su compañero que me había sacado la clave me había dicho, por aquí, no sé, a ver, acá estaba, creo. Ah, acá está Matías, ¿no? Me había dicho, profe, ya me había sacado la clave, ya. Está bien, está bien. Muy bien, es correcto, me habla. Seguimos, muchachos. Problemita número 5. Vamos a ver, dice. Se disuelve nitrato de plata. Ya. El nitrato de plata, ¿de acuerdo? Es una sustancia. A ver, si por ejemplo tienes nitrato de plata y te cae una gotita o te salpica, ¿de acuerdo? Al toque, el nitrato de plata te va a quemar la piel. Te cauteriza, se dice. ¿De acuerdo? Eh, yo estaba, por ejemplo, en un laboratorio una vez y una compañera mía agarra el nitrato de plata, ¿de acuerdo? Y, y para devolvérselo a su amiga, porque se lo estaba pidiendo, ella agarra y lo golpea contra la mesa y le dice, aquí está, le dice, ¿no? Y lo golpea contra la mesa, chicos, y como estaba abierta la tapa, sale la tapita volando y salpica un montón de gotitas y le caen en el brazo y en un lado de la cara a su compañera. Entonces, la otra le reclama y le dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, ¿no? Y se forma ahí una discusión. Y mientras que los dos estaban discutiendo, el ingeniero viene, ¿no es cierto? Las resondra a las dos, las calla, y yo estaba mirando con otros compañeros su cara de la chica a la que le había salpicado nitrato de plata. Y tenía un montón de machitas marrones en la cara. De un momento a otro le comenzaron a aparecer. ¿Qué pasa? Que el nitrato de plata sirve para cauterizar. Por ejemplo, las personas que les salen verrugas,
en la mano, o en el brazo, no sé, donde tenga que salirte, el médico mismo, claro, obviamente es recetado, eso no lo puede hacer un químico, no tiene que hacerlo un médico, ¿no? Te echa una o dos o tres gotitas, si no me equivoco, en la mañana, creo, y en la noche. Y ese nitrato de plata lo que hace es quemar la verruga, la mata y solita se cae. ¿Que sí, profe? Claro. Y ese nitrato de plata le había caído en el rostro y le había quemado la parte superficial, ¿no? Bueno, el ingeniero luego nos contó de que, claro, solamente quema la primera capa, ¿no? Y tenía como si fuera pecas en todo un lado de la cara, ¿no? De todo lo que le había salpicado el nitrato de plata. Es peligroso, quema bastante, ¿no? Ahora imagínate que te caiga esto en la vista, pues hubiera sido fatal, ¿no? No hubiera sido chistoso para nada. Solución al problemita entonces. Veamos, para que entiendas más o menos para qué sirven las cosas, ¿de acuerdo? Tienes un mayor criterio en el momento de leer, ¿no? Se disuelve nitrato de plata, dice, en agua destilada. Ya está perfecto, o sea que le baja la concentración, o sea que si te cayera en la mano, es muy posible que no te produzca quemadura porque está disuelto en agua, no está concentrado. De lo que resulta una mezcla, dice, de tipo homogéneo. Ya, perfecto. El nitrato de plata es cristalino totalmente, parece agua. Y al mezclarlo con agua, pues totalmente cristalino. Llamada también solución acuosa de nitrato de plata. Ya, perfecto. Esta solución preparada se somete, dice, a electrólisis. Ya, perfecto. La electrólisis es un proceso, ¿de acuerdo? En la que tú metes, por ejemplo, en un frasco, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá, para que tú tengas la idea de lo que te estoy hablando. Digamos que este es un frasco, ¿de acuerdo? Se llama cuba electrolítica, ¿de acuerdo? Donde tú metes esto. Como te digo, cada pregunta tiene muchas cosas, entonces tienes que ubicarte con las palabras correctas, ¿de acuerdo? Para que, como dicen, puedas alucinar las preguntas, ¿no? Cuba electrolítica, ajá, electrolítica, así, cuba electrolítica. Profe, ¿y esta cuba qué contiene? Justamente la solución que te mencionan a ti, de nitrato de plata. Profe, ¿y qué va a pasar? Mira lo que dice, en esta solución preparada se somete a electrólisis y sus productos son plata metálico y oxígeno molecular. Profe, ¿cómo han hecho eso? Bueno, lo que sucede es esto. Aquí dentro, de acuerdo del envase, van a colocar acá dos placas, así, dos plaquitas, que pueden ser de repente, posiblemente, dos filtros de carbón de repente, pueden ser dos placas de zinc, ¿de acuerdo? Imagínate que sean carbón. Profe, ¿y qué va a pasar? Acá tú tendrías, ¿no es cierto?, tu solución. Acá tendrías tú la solución esta de nitrato de plata. Profe, ¿y qué va a pasar? Bueno, sucede que cuando tú, ¿no es cierto?, comienzas el proceso de electrólisis, ¿de acuerdo? De acá está conectado, obviamente, esto a cables, ¿de acuerdo? Está conectado a cables, corriente eléctrica, lógicamente, así, de esta manera. ¿Y qué pasa? Tú al colocar la solución, ¿de acuerdo? Mira todo lo que te tengo que dibujar para que me puedas entender y sepas lo que es una electrólisis. Acá tienes el nitrato de plata, mezclado obviamente con agua. Toda esta es la solución. Profe, ¿y qué va a pasar? Como te dije, ¿no es cierto? Aquí te explican que esta solución se somete a electrólisis y uno de sus productos es la plata metálica. Profe, o sea que acá, ¿no es cierto? En este lado, profesor, se va a pegar la plata. Vamos a ponerla de amarillito, así. Profe, aquí se va a pegar plata metálica. Claro, alrededor de este electrodo. ¿De acuerdo? Un electrodo es positivo y el otro es negativo. Digamos, por ejemplo, que este de acá sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Sea negativo. Eso sería bastante correcto, ¿no? Porque siendo negativo, ¿de acuerdo? La plata, es decir, el Ag, ¿de acuerdo? Es una sustancia de tipo positiva. Ah, profe, entonces positivo y negativo se pegan. Exacto, por eso la plata se va ahí. ¿De acuerdo? Profe, pero también me dice que obtengo y oxígeno molecular, profesor. Ah, del otro lado verías oxígeno. Profe, ¿y el oxígeno cómo se ve? Bueno, tú sabes perfectamente que el oxígeno tiene, ¿no es cierto?, un 2 menos, o sea, negativo. Profe, o sea que la placa que está aquí, profesor, es una placa de tipo positiva, profe. Claro, es una plaquita positiva, por eso es que se pega el oxígeno. ¿Y cómo se va a ver, profesor? Se ve como burbujas. Que todo este lado del electrodo, este electrodo que tú ves acá, comienza a burbujear. Profe, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, el oxígeno de repente lo dejan escapar o de repente lo captura, pero más te va a servir la plata. Este es un procedimiento para separar del nitrato de plata la plata, que es lo que cuesta más, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, todo esto, profesor, para poder entender lo que es una electrólisis. Claro, y con esto ahora sí vas a poder contestar, ¿no es cierto?, lo que dice acá. Veamos. Preguntita entonces número 5. Ahora sí vamos a contestar. Dice, la preparación de la GNO3 es un fenómeno, dice, de tipo físico. ¿Qué dice, muchachos? O sea, la preparación de agua con nitrato de plata, que tú has mezclado acá. Porque a esto le has agregado tú, obviamente, acá, le has agregado agüita y mezclada con el nitrato de plata para, ¿no?, para poderlo disolver. ¿Es un fenómeno físico o químico? ¿O hay una reacción química entre el agua y el nitrato de plata? Físico-químico, chicos. Jesús me dice, por ejemplo, acá me dice químico, ¿no? Y Betancourt me dice físico, ¿no?
Recién me han escrito, sí, ¿no? Ahí está. Adrián Martín me dice, físico, profe. Claro, es físico, ¿no? Mezclar agua con algo normalmente es físico, ¿no es cierto? Solamente has disminuido la concentración. Así es, Adrián. Entonces, profe, la primera física, claro. Profe, estas preguntas son tediosas, ¿no, profe? Bueno, más que nada por la explicación para que puedan entender qué cosa es una electrólisis, ¿no? Dos, luego dice por acá, ¿no es cierto? Bueno, colocamos acá entonces, ya, pero dice, ¿no? Analizando estos, determina el valor verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Te preguntan verdadero o falso. Vamos a ver. Para verdadero o falso. Ajá, ¿es un fenómeno de tipo físico? Sí, es verdadero, ¿no? Vamos a colocar, verdadero. Estaba colocando, ¿no es cierto? F de físico había colocado, ¿no? Bueno, verdadero, ¿no? Verdadero y falso, ¿no? Dos, la electrólisis es un fenómeno, dice, de tipo químico, dice. ¿Qué dices? Todo este fenómeno que tú ves acá, ¿físico o químico, muchachos? Verdadero, ¿sí o no? Ni hablar. Claro, definitivamente todo este proceso que tú ves acá, ¿no es cierto?, implica varias reacciones de tipo químico. Por tanto, entonces nosotros le vamos a colocar aquí también, ¿no es cierto?, verdadero, ¿no es cierto?, un fenómeno de tipo químico. Ya está. Seguimos. Luego dice, tres, antes de la electrólisis, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Sí, claro, Martel. En la primera, ¿no es cierto?, es un fenómeno de tipo físico, ¿no es cierto? Ya que dice, preparación de la GNO3 es un fenómeno de tipo físico. Sí, es una mezcla nada más, ¿no es cierto? O sea, significa de que si yo mezclo algo, lo puedo volver a separar. La palabrita de repente ahí podría ser combinación. No, si yo digo combinación, significa que no lo puedo separar. Eso sería otra cosa, ¿de acuerdo? Eso sería otra cosa, ¿sí? Ajá. Bien, 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 Martel, correcto, correcto. Vamos, chévere, entonces vamos avanzando. Luego dice, ¿no? El electrón es un fenómeno de tipo químico. Ya, claro, ¿no es cierto? Eso sería verdadero, habíamos dicho que sí, verdadero. Ahora dice, tres. Antes de la electrólisis, dice, la mezcla es binaria, difásica. Profe, ¿qué es eso, profesor? Dice que es una mezcla binaria. Profe, ¿cómo es una mezcla, profesor, binaria? Bueno, primero para comenzar, acá tendríamos nosotros, ¿no es cierto? Eh, el AgNO3, ahí está, ¿no es cierto? Solito nada más, así como está. Claro, exacto, Jesús. Binaria significa dos elementos, ¿no es cierto? Como dice su compañero. Profe, entonces dos elementos nada más. Y ya tú te diste cuenta, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta tú que pues, ¿no es cierto? Solamente comenzando con el nitrato de plata, ¿no es cierto? Tiene tres elementos, ¿no es cierto? Plata, nitrógeno y oxígeno. Profe, o sea que no sería binario, no, sino sería ternario, ¿no es cierto? Claro. O sea que sería falso, me dice Betancourt. Correcto, ¿no? Vamos a colocarlo ahí por si acaso. Esto sería ternario. Ternario. Profe, yo he visto que también le dicen terciario. Sí, también. Luego ternario o terciario, ¿no? Vale las dos. No había ningún problema, ¿de acuerdo? Ternario o terciario. ¿De acuerdo? Y difásica. Profe, dos fases. Profe, significa que en un frasquito yo tendría así, profesor, el nitrato de plata acá, ¿no es cierto? Y tendría el agüita arriba. O al revés. Difásica, dos fases, nada que ver. Un solo color, ya te expliqué. Te he contado la experiencia de una compañera en la universidad, ¿no es cierto? Mira, ve todo acá, ¿no es cierto? Es un solo líquido de un solo color, ¿de acuerdo? Y ya está. Listo, muchachos. Entonces, nos sale a nosotros que esa es falsa, como dicen ustedes. Ahí está. Y nos quedaría entonces verdadero, verdadero y falso. Vamos por acá. Listo, cerrado. Seguimos. Preguntita número 6. El formaldehído, dice. Vamos a ver. Es un compuesto químico soluble en agua, dice. ¿De acuerdo? Ya, perfecto, claro. Dice, estos dos compuestos se mezclan y resulta el denominado formol. No sé si es una vez has escuchado sobre el formol. Todo visto que, por ejemplo, lo utilizan mucho. Ajá. Así María sería difásica. No, 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 no sería difásica, no sería difásica Martel. Sería solamente monofásica. En todo caso, no, o sea, de una sola fase, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, si yo mezclo este aldehído, o este formaldehído, dice que con agua, yo obtengo el formol. Profe, el formol yo he escuchado, profesor, en el curso de biología, profe.
Claro, en biología el formol es clásico, pues, ¿no es cierto? Los profes de biología lo utilizan muchísimo, ¿no es cierto? Para sus temas de disecciones, ¿no es cierto? Para preservar, por ejemplo, tienen un cerebro, por ejemplo, ¿no? Y lo quieres preservar, todo tiene que estar sumergido en formol, ¿no es cierto? Profe, yo he escuchado que a las personas también, ¿no? Cuando las van a asaltar, ¿no es cierto? Les van a hacer algo malo, profesor, les colocan un pañuelo, profesor, con formol en la boca. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque al ingresar formol, ¿no es cierto?, en tu torrente respiratorio, no llega oxígeno a tu cabeza. Y es muy posible que te vaya a ocasionar posiblemente una lesión de tipo cerebral cuando tú te despiertes. O sea, que de repente no puedas abrir un ojo, no puedas mover un brazo, o estés tartamudeando, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? ¿De acuerdo? No te preocupes, Diego, no te preocupes, yo los dejo volver a ingresar, ¿de acuerdo? Por ahí, por ejemplo, Jesús me dice, es un desinfectante. Digamos que dentro del cerebro, o sea, si tú guardas un cerebro, una mano, ¿no es cierto? Y eres estudiante de medicina, ¿no? Porque los chicos, un ojo en formol y todas estas cosas, pues claro, lo tienes totalmente desinfectado, ¿no? Pero no es un líquido eh, que sirva para desinfectar exactamente, sino para preservar en el tiempo, ¿no? Pero ese formol también, tienes, por ejemplo, como te digo, un cerebro guardado en un balde, yo me acuerdo que tenía mi tío es psicólogo, tenía un cerebro porque él estudia neurología, me acuerdo, un cerebro de verdad, claro, lógicamente, ¿de acuerdo? Ser humano, claro, no estoy hablando de vaca. Y él lo preservaba en un balde, me acuerdo, y lo tenía llenecito de formol. Pero conforme pasaba el tiempo, el cerebro también se iba deshaciendo, se pone de un color medio gris, y botaba también los pedacitos gris del cerebro, y ya estaba prácticamente, al final me acuerdo mucho, en un líquido de color plomo, y cuando sacaba el cerebro, cada vez estaba más chiquito, ¿no? Porque obviamente se deshace también el formol, ¿no? No es eterno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, profe, ya más o menos tenemos una idea de lo que es el formol de usted, lo que nos está contando. Y luego dice, profesor, denominado formol, que es un líquido incoloro, de olor penetrante, muy fuerte y sofocante, ¿no? Como te comenté, ¿no? Finalmente se añade, dice, alcohol metílico, profesor. Ah, ya. Como estabilizante, dice, y se obtiene una mezcla final. Considerando la información brindada, hay las proposiciones incorrectas. Profe, ¿para qué cosa le crean alcohol ya al formol? Justamente, ¿no? Como me decía, por ejemplo, acá su amigo Jesús, profesor, también funciona como desinfectante. No exactamente, pero al agregarle alcohol metílico, como el alcohol que utilizamos en casa, pues lo conviertes en un antiséptico, pero, ¿no? Pero antiséptico para el área de medicina, más que nada, ¿no? Para preservar, ¿no? Un cerebro, una mano, un ojo, una lengua, bueno, lo que vayas a estudiar, pues, ¿no? Sistema nervioso, no sé. Vamos a ver, dice. Número uno. Vamos a ver aquí entonces, la número uno. ¿Qué te parece? Dice, vamos a poner la solución. Ya. Es una mezcla líquida ternaria. ¿Será ternario o no, muchachos? O sea, que tiene tres elementos. ¿Tú qué dices? Porque han mezclado varias cosas, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Ternario o no ternario? Falso. Falso, me dice su compañero ahí. Vamos a ver, puede ser, puede ser. Pero mira, vamos a ver acá, vamos a poner las sustancias que se mezclaron al final, porque le hemos agregado primero el formaldehído. Ahí está, es decir, un cho. Luego le agregamos agüita, ¿no es cierto? Y con esto se forma, ¿no es cierto? Se genera el famoso formol, ¿no es cierto? Y luego a esto inclusive nosotros le agregamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Al formol ya, vamos a colocar entonces acá, así, acá, ahí está. Teníamos el formol, y luego de tener nosotros el formol, le agregamos, ¿no es cierto? El alcohol, CH3OH. Profe, ¿para qué? ¿No? Para volverlo como una especie de estabilizante y volverlo, ¿no es cierto?, antiséptico también. Profe, yo veo que al final todo esto que estoy agregando hace que yo vea tres elementos, profesor. Ah, profesor, o sea que estoy mirando yo acá que esta sustancia finalmente tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, profesor. Igual, profesor, que la de acá, que el mismo aldehído que yo tenía al inicio, profesor, sin combinarlo con agua, profe. Claro, tengo hidrógeno, tengo carbono y tengo oxígeno. Profe, es una mezcla líquida ternaria, dice. Profe, mezcla líquida, ahí está, claro, porque contiene agua, profesor. Y ternaria, profe, claro, porque tengo tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos que yo tengo en esta solución de tipo líquida? Ahí está, carbono, hidrógeno y oxígeno. Profe, o sea que sería verdadero. Exacto. ¿De acuerdo? Esta primera para nosotros sería verdadera, muchachos. Ahí. Ajá. Mira cómo analizamos y vamos sacando conclusiones. ¿De acuerdo? Seguimos. Dos.
preguntas y tienes duda, cualquier cosa y conversamos. Eso es mucho más interesante, ¿no? Dos, el formaldehído altera su composición química, dice. El formaldehído altera su composición química. Profe, o sea que dice que este de acá, el compuesto que está aquí mezclado con agua forma, ¿no es cierto? O crea el formol, ¿de acuerdo? Pero dice que producto de este proceso, el formaldehído dice que se altera su composición. Ya no es lo que es. ¿Qué dices? Ajá, eso es falso. El formaldehído en realidad, este es el formol. El formaldehído, pero eso es formol. Claro, este es el formol. Profe, entonces, ¿por qué dice que dicen agua y se forma recién el formol? Bueno, al momento de diluirlo, ¿de acuerdo? Al momento de diluirlo, recién se forma este compuesto de acá. Pero no altera su composición química. Eso es falso. ¿De acuerdo? Sigue siendo un formaldehído, ¿de acuerdo? Disuelto. Y a esa solución disuelta se le llama formol. Profe, o sea que marcamos falso acá. Por supuesto que marcamos entonces falso aquí. Ya está. Seguimos. No altera. 3. Luego dice, el alcohol metílico, o sea, el que está acá, es un compuesto químico ternario y hexatómico. ¿Qué dice? Vamos a ver, ternario, carbono, hidrógeno y oxígeno, profe. Sí, sí, sería ternario, profe. Por lo pronto, ternario. Ternario porque hay 3 elementos. Profe, pero dice que es hexaatómico, profesor. O sea que tiene 6 átomos, profesor. A ver, Martel, vamos a ver. Mira, Javi Betancourt también da su propuesta. Yo veo que acá tengo, por ejemplo, un carbono, ¿no es cierto? Acá tengo, mira, ve, 3 hidrógenos, un oxígeno y un hidrógeno. Profe, sume todo. Suman 6. Ah, profesor. O sea que este acá sería, así es Leonardo, así es Adrián. Esto sería verdad, profesor. Tiene 6 átomos. Claro, tiene 6 átomos. Claro, todos en general, ¿no? Me refiero a carbono con oxígeno e hidrógeno, ¿no es cierto? Profesor, entonces sí es. Por supuesto que sí. Entonces, profe, sería verdadera. Claro, esta acá sería verdadera. Sí cumple. Y ya está. Y a nosotros que nos preguntan, hallar las incorrectas, ¿no es cierto? O sea, solamente la número 2. Ah, ya, sí, ¿por qué no? Podría ser Barreto, podría ser, ¿ah? Podría ser. No, no, no lo había pensado, no lo había pensado. Pero déjame consultar, porque tú sabes que esto ya es para Cubicol, y esto es, tú sabes que el cole, ¿no? Tendría que consultarle al profe, ¿no? Al profesor Benavides. Si el profe Benavides da el visto bueno, se hace, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? ¿Ya? Pero tú sabes que eso ya es para el cole. Yo las decisiones las tomo acá porque, bueno, es la academia. Estoy al frente de esto. Pero en Cubicol ya eso es cole, ¿no? Ah, ya. Entonces ya, pues normal. Perfecto. Ya, chicos. Entonces yo creo que sí, ¿ah? No te preocupes, Barreto. Va a ser así. Su compañero me dice si podía subir las clases de química, porque a veces muchos chicos tienen problemas, me dice, de internet, ¿no? Pero ya en las clases normales, que nosotros hacemos en el colegio, ¿no? Y yo le digo, bueno, tendría que pedir permiso, ¿no? Pero me explica su compañero Barreto que algunos profesores como el de gramática, me dice cívica, también lo hacen. Entonces, bueno, ¿por qué no? Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Pues se puede hacer, no te preocupes, Barreto. Seguimos entonces, muchachos. Marcamos entonces acá solo la número 2, ¿de acuerdo? Solo la número 2, que sería, ¿no es cierto?, para nosotros la incorrecta, ¿no es cierto? Y ya está. Seguimos. Me parece que esta es última. Son 7 problemitas. Así nomás ponen, 7. Pero son 7 que valen por, ¿no? Como por 15. Seguimos, muchachos. Dice 7. En el laboratorio de química se dispone, dice, de un sólido blanco denominado óxido de sodio, dice. Ya. El óxido de sodio es ah, viene en unos cubitos, ¿de acuerdo? Más o menos del tamaño de un dado, ¿de acuerdo? Y se sumergen en glicerina o en queroseno o en gasolina. ¿Por qué están sumergidos ahí? Porque si tú sacas uno de estos daditos, lógicamente con una pinza, nunca con la mano, y lo sacas y los pones al aire, el sodio se oxida rápidamente. Ah, profesor. ¿Y qué pasa si se oxida, profesor? Forma ese óxido de color blanco del cual te mencionan. O sea, el sodio, así de esta manera, ¿de acuerdo? Atacado justamente por el oxígeno, ¿de acuerdo? Forma, ¿no es cierto? El Na2O, ¿no? Que es el cual te está mencionando a ti, que es ¿no? Un óxido de color blanco, ¿no? Pero que si tú lo sigues dejando, ya no pasa blanco, sino se transforma marrón.
Esta fácilmente se combina, dice, con agua líquida, dice. Este fácilmente se combina con agua líquida y produce hidróxido de sodio. Sí, pero no solamente eso. Si acá tú lo combinas con agua, produce una explosión. ¿De acuerdo? Es explosivo. Claro, en la solución, ¿no es cierto?, que está dentro del frasquito, donde tú vas a agregar, ¿no es cierto?, es el óxido de sodio, y lo mezclas con agua, se genera hidróxido en el envase. Pero previo a esto tiene que haber una explosión, un desprendimiento de energía tremendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sodio, este de acá, ¿de acuerdo?, es explosivo, ¿de acuerdo?, al contacto con el agua, ¿ya? Explosivo, inflamable, ¿ya? Muy peligroso el contacto con el agua, ¿no? ¿De acuerdo? Explosivo al contacto con el agua. Vamos a colocar acá, al contacto con el agua. Profe, ¿y esto es importante? Por supuesto que sí. Porque esto, cuando tú sabes más cosas en química, te hace comprender mejor los textos y tener mayor criterio para poder colocar verdaderos y falsos, ¿no? Dependiendo del problema, ¿no? Seguimos. Se produce hidróxido de sodio, compuesto de carácter de tipo básico. Claro, pues tú acá puedes ver, ¿no es cierto?, el hidróxido, y todos los que tienen OH tienen carácter de tipo básico. Eso es muy conocido. Luego dice, ¿no? Acá está, usado para neutralizar los ácidos. Claro, si tú tienes un hidróxido, ¿no es cierto? Y este hidróxido tú lo agregas, ¿no es cierto?, a un ácido, ¿de acuerdo? Digas, por ejemplo, un HCl, como es, por ejemplo, el ácido gástrico más o menos. Claro, se produce producto de esto una neutralización, ¿de acuerdo? Se neutraliza. Se atacan uno con otro y se neutralizan. Profe, ¿qué van a formar? Bueno, acá producto de esta mezcla, por ejemplo, podrían formar cloruro de sodio más un poquito de agua, es decir, de H2O. Eso se llama neutralización, profesor. Así es, exactamente. Profe, ya que dice, considerando la información anterior, señale la proposición correcta. Mira todo el camino que hemos hecho nosotros para explicar el texto. Y ahora poder, con todo esto que sabemos, contestar, claro, lógicamente. Vamos con la A, muchachos. A ver, ¿qué cosa dice acá? Dice, la formación del hidróxido de sodio es un fenómeno, dice, de tipo físico. Acá está el hidróxido de sodio. Este fenómeno físico o químico. La primera, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, muchachos? Todo este proceso, ¿es físico o es químico? Creo que es evidente, ¿sí o no? Profe, químico, pues, ¿no? ¿No es cierto? Hay una reacción química de por medio, ¿no es cierto? Ya te dije que botan una gran cantidad de energía. Al botar energía, ¿no es cierto? Pues lógicamente es un proceso de tipo químico. Profe, aquí dice, ¿no? La formación del hidróxido es un fenómeno físico. Ajá, así es, Leonardo. Esto es falso, pues, ni hablar. Colocamos ahí falso. Seguimos. Luego dice, la neutralización produce nuevas sustancias. Justo estamos conversando, ¿sí o no? Mira, ve, acá estamos viendo, ¿no? Tenemos que interpretar lo que acabamos de escribir. Profe, claro, formó una sal más agua, profe. No es lo mismo que teníamos al inicio. Exacto. Profe, o sea que esto de acá sí es verdadero. Claro, verdadero. Profe, ya de una vez pues, marcamos verdadero y se acabó el asunto, profe. No, pero vamos a seguir con las otras dos, pues estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Así es Jesús, así es Leonardo. Correcto, Adrián. Dice, la C. Los compuestos de sodio son binarios. Profe, binarios, o sea, de dos. Bueno, acá tú puedes ver, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, es binario. Este compuesto que se formó al inicio, ¿sí o no, profe? Claro, este compuesto, por ejemplo, es binario. Profe, entonces sería, ¿no es cierto, profesor? Binario. Marcamos verdadero. Profe, pero este de acá, profe, no es binario. No, pues este no, pues no. Solamente el primero, mira, ve. Claro, profe. O sea que el de acá es, mira, ve, ternario, profe. Claro, no todos los compuestos, no todos son binarios. Claro, no todos son binarios, ¿no es cierto? Profe, o sea que acá hay binarios, hay ternarios. Bueno, acá hay otro binario, profe. Dice, ¿no? Los compuestos de sodio son binarios. No, no, esto es falso. No todos. Hay algunos que sí, otros no, ¿no? Este binario, este ternario. D. En la combinación, el agua mantiene su composición química, dice. En la combinación, el agua mantiene su composición química. Muchachos, aquí se mezcló, por ejemplo, el agua con él. Te comento que lo que sale es él, ¿de acuerdo? Y sale hidrógeno en forma de gas. Así, chicos, de esta manera. Profe, esta reacción está toda cruzada, ¿no, profe? Sí, así es, muchachos. Una reacción verdadera, ¿no? Tienes el sodio, el óxido de sodio, le agregas agua, te sale hidróxido de sodio más hidrógeno. Profe, ¿y el agua dónde está? Profe, el agua se combinó, ¿no es cierto, profe? Claro, con ellos, de tal manera que ha obtenido ahora dos productos distintos. Profe, como también sucedió en la neutralización, cuando al hidróxido le agregué ácido, formó una sal más agua. Claro. Profe, entonces acá dice, en la combinación, el agua mantiene su composición química. No, no la mantiene.
Al inicio sí y luego al final ya no. Profe, o sea que es falso. Claro que es falso. Entonces colocamos aquí falso, profe. Exacto. Chicos, como verán, esta pregunta tiene muchos análisis, ¿no es cierto? Así, son bastante interesantes. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ahí todo bien. Ahora vámonos nosotros a ver la siguiente. En la siguiente, muchachos, a ver acá, tenemos nosotros, a ver, vamos a ver por acá, este otro temita que tuve aquí, ¿de acuerdo? Este es un temita sencillo, facilito. Estas son las propiedades de la materia, muchachos. Vamos a ver si podemos terminarlo por completo. Mira, eh, acá te piden las propiedades de la materia, ¿de acuerdo? Bueno, hay dos tipos de propiedades, ¿de acuerdo? Hay unas propiedades que son extensivas y hay unas propiedades que son intensivas. Hay unas que dependen de la cantidad de materia y hay unas que no dependen de la cantidad de materia. Profe, si yo tengo una tiza, ¿de acuerdo, profe? Y se me cae y se parte, profesor. Ah, se formarían varios cuerpos. Entiendo, profesor. Porque usted me había dicho, profesor, en la definición de materia, este de acá, profe, que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Después me dijo, profesor, que materia es todo aquello que puedo tocar, ver y percibir. Y al final me terminó diciendo el profesor una definición más compleja, ¿no? Y mucho más completa, ¿no? En la que decíamos que todo aquello que tiene movimiento interno, o sea, los electrones, era materia. Sí, claro, habíamos dicho todo eso. Profe, ¿y acá qué podemos decir con respecto a las propiedades? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, que el cuerpo, ¿no es cierto?, eh, está dentro de la materia. Profe, ¿cómo podemos definir con la palabra cuerpo nosotros, profesor, el tema de materia? ¿Qué podemos decir, chicos, con respecto al cuerpo y la materia? Porque queremos definirlo en función a eso. Porque esa palabrita se utiliza bastante en este tema, en esta parte de propiedades. ¿Cómo podemos definir nosotros, chicos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué podemos decir? ¿Materia qué cosa es? ¿La unión de qué cosa? De diferentes cuerpos, ¿no es cierto? Ah, claro, profesor. O sea que la unión, ¿no es cierto?, de uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco cuerpos, ¿te generan materia o no? Claro, ¿no es cierto? Ah, o sea, profe, después de materia, profesor, sigue cuerpo. Claro. Profe, ¿y después de cuerpo qué sigue? Partícula. Profe, ¿y después? Molécula. Profe, ¿y después? Átomo. Profe, ¿y después? Se puede seguir, ¿ah? Quarks. Y si quieres seguir avanzando, ¿no es cierto? Bueno, colocarías down, colocarías, bueno, otras cosas más. Pero hasta el quark es suficiente. Entonces vamos a colocar para definición de materia, ¿de acuerdo? La unión. Vamos a colocar entonces por aquí nosotros. La unión, ¿de acuerdo?, de dos o más cuerpos. Así vamos a definir entonces nosotros, ¿de acuerdo?, este asunto de la materia. Vamos a colocarla por acá entonces, chicos, para escribirla aquí. Ahí está. Listo. Y la ponemos acá, ¿de acuerdo? La unión de dos o más cuerpos. ¿Estamos? Bueno, fácil la definición. Profe, ¿y qué cosa es finalmente la materia de tipo extensiva? Bueno, aquí nosotros para definir materia, ¿de acuerdo?, extensiva, primero nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, lo que es la masa y el peso. Profe, ¿y qué es eso? Bueno, como tú puedes ver, acá hay un ejemplito de una balanza, donde coloco gráficos para podernos ayudar, ¿de acuerdo?, y entenderlo mejor. Mira, yo tengo, por ejemplo, acá una balancita. Profe, ¿y esa balanza qué mide? Ah, esa balanza ahí está midiendo el peso, ¿de acuerdo? Entiendo, profe. Y, profe, cuando comparo así de esta manera, cuando tú comparas de esta manera, ¿de acuerdo?, estás midiendo masa. Ya, profesor, más o menos entiendo. Profe, ¿y qué cosa es la masa? La masa es la cantidad de materia. Ya, profe. O sea que masa es cantidad de materia, profesor. Ya está, correcto. ¿Y qué cosa es el peso? ¿Cómo definirías peso tú, chico? ¿Cómo definirían ustedes peso, muchachos? ¿Qué sería para nosotros el peso? Obviamente, en física tú defines peso, ¿no es cierto?, como masa por gravedad. Claro, profesor, ¿no es cierto? Claro que sí, así se define, ¿no? Pero ¿cómo lo definirías acá en química? Acuérdate. Masa, cantidad de materia. ¿De acuerdo? Vamos a colocarla entonces acá. La masa para nosotros es la cantidad de materia. Vamos a colocar entonces cantidad, cantidad de materia. ¿De acuerdo? Hasta cantidad de materia. La colocamos acá nosotros como nuestra definición. Nada más, chiquito nomás. Cantidad de materia.
Profe, ¿y el peso qué sería, profesor? ¿Qué le colocarían ustedes, chicos? Obviamente relajando y metiendo un poquito de física de repente por ahí. ¿Qué podrían decir? ¿Qué sería para nosotros el peso? ¿Qué dirían, muchachos? Ajá, El número cantidad. atómico, Ah, ¿cómo? el número atómico, El número atómico. Mm, ya lo llevaríamos a la tabla periódica, ¿no? No. No, ahí nos alejaríamos mucho, me parece, nos alejaríamos mucho. Interesante, pero nos alejaríamos mucho. Por aquí su compañero Kevin me dice, por ejemplo, cantidad de masa, profesor, entonces. Si una es cantidad de materia, otra es cantidad de masa, profe. Sí, ¿no es cierto? Podría ser, ¿no es cierto? Podría ser. Pero también podríamos decir nosotros que vendría a ser ah, la masa, ¿no es cierto? Pero bajo una dirección. ¿Dirección de quién, muchachos? ¿De la grave? Ah, claro, profesor. La gravedad nos jala hacia abajo, ¿no? Claro, así es, Brian. Esto está incluyendo la gravedad, ¿sí o no? El peso. Según física, pero te decía, ¿no? Ahí metemos un poquito de física, ¿no? Claro, entonces, profesor, este peso tiene una dirección. Profe, o sea que el peso es una cantidad de tipo vectorial, profesor. Claro. ¿Y la masa? No, la masa es escalar. ¿De acuerdo? Es un valor nada más. Entonces, profesor, colocamos acá cantidad de materia, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? Pero bajo una dirección. Vamos a colocar ya. Cantidad de materia, cantidad de materia bajo una dirección, ¿no es cierto? Uy, cantidad de materia, ajá, por una dirección, en una dirección, en una dirección. Vamos a colocar. Y listo, ¿de acuerdo? En una dirección. Listo, ahí estamos. Entonces, profe, así nomás definimos. Claro, como te digo, no son definiciones complejas, son definiciones sencillas. Acá tienes una balanza en la que estás comparando, eso es masa, y acá tú te estás pesando, ¿no es cierto? Y estás viendo obviamente tu peso, ¿de acuerdo? Profe, o sea que acá estamos considerando la gravedad, ¿no, profesor? Claro. ¿Y acá estás qué cosa? Comparando, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Distinto. Profe, yo veo que acá la masa y el peso dependen de qué. Profe, dependen de la materia, porque a mayor cantidad de materia, ¿no es cierto? Mayor cantidad de qué? De masa. Claro. Profe, y acá también, ¿no es cierto, profe? A mayor cantidad de materia, mayor va a ser mi peso, profe. Profe, entonces las propiedades generales de la materia, estas extensivas que usted menciona, profesor, dependen de la cantidad de materia. Exacto. Entonces vamos a colocar acá nosotros, ¿de acuerdo? Son propiedades, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá. Son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Profe, esta facilita la definición, ¿ah? Claro que sí. Como te digo, es cuestión de ir pensándola, ¿no es cierto? Y vamos colocando poquito a poco nuestras definiciones. Seguimos, muchachos. Mira, profe, esta también es una propiedad de tipo extensiva, o sea, depende de la materia, profesor, el volumen, como entenderás, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, dos volúmenes, digamos que tengo este volumen del globito que tú ves acá, ¿de acuerdo? Y digamos que este volumen sería un volumen 1, por decir. Este sería, por ejemplo, un volumen, digamos, 2. Profe, y si me pregunta usted, ¿qué yo podría decir con respecto al volumen 1 y volumen 2? Fácil, pues, ¿no es cierto? Que obviamente el volumen 2 sería mayor. Eso es evidente, ¿sí o no? Profe, o sea que el volumen 2 es mayor porque ocupan mayor espacio. Lógico. Profesor, y si yo quisiera pesar ambos, obviamente el volumen 2 va a pesar más. Profe, pero ¿cómo se pesa un globo? No, eso es difícil, pues, ¿no es cierto? El globo no se va a dejar pesar, ¿no es cierto? Ajá. Profesor, pero podemos decir de que el volumen, ¿qué sería? Es el espacio ocupado por quién, muchachos. ¿Qué es el volumen? El espacio ocupado por quién. ¿Qué me dirían? Espacio ocupado por quién. Por la, ajá, así, Brian, por la materia, ¿sí o no? Lógico. Colocamos entonces por la materia. Ahí vamos a ver, por la materia. Profe, está facilita la definición. Claro que sí, muchachos. Como te digo, esto no es complejo, solamente se trata de poder analizar un poquito. Luego, cuando hacen las preguntas, ahí es el asunto, ¿no? Ahí nos complican todo. Colocamos entonces ahí, ¿de acuerdo? Ya está. Profe, seguimos. Profe, ¿qué cosa es porosidad? Mira, profe, o sea que el volumen también depende de la cantidad de materia. Pues sí, claro. A mayor cantidad de materia, ¿no es cierto? Mayor es el volumen, ¿no es cierto?
Claro, profesor. A mayor volumen, ¿no es cierto? Mayor también es la cantidad de materia ocupada o el espacio ocupado. Pero en caso de la porosidad, bueno, a ver, acá tienes una esponja en el medio, con poros, con huequitos, ¿no? Y acá tú tienes, ¿no? Un pedazo, la piel del rostro, que tú también puedes observar acá y que también tiene, claro, lógicamente puntitos, ¿no? Ahí te amplío para que tú veas, ¿no es cierto? Mira, esta vez, tiene puntitos. Ah, profesor, claro, se observa, profe. Profe, y acá, esta piedra, claro, como las piedras de mar, ¿no? Que tienen también tienen huequitos ahí, ¿no? Profe, ¿y cómo definimos acá? Bueno, como entenderás, ¿no es cierto? ¿Qué cosa vendría a ser para nosotros ahora la porosidad? Profe, y depende de la cantidad de materia. Sí, claro, ¿no es cierto? A mayor superficie de, ¿no es cierto? A mayor cantidad de poros, pues mayor es la superficie de la materia. Eso es lógico, ¿sí o no? Profe, ¿cómo definimos? ¿Qué podemos decir con respecto de la materia al poro? ¿Qué podríamos nosotros definir? ¿Qué cosa es porosidad? ¿No es cierto? ¿Es la cantidad de qué? Vamos a colocar entonces por aquí nosotros. Es la cantidad, ¿no es cierto? De porosidad podríamos decir cantidad de materia absorbida. Sí, te comento que los poros tienen esa propiedad de absorber, ¿no? Por ejemplo, cuando, ya, hay por ejemplo unas cremas que han aparecido, estas cremas con carbón activado. ¿Has escuchado alguna vez o no, Kevin? ¿Han escuchado muchachos o no? Profe, esas cremitas yo he visto, profesor, que se echan en el rostro, profesor, y te quitan, profesor, las impurezas, o sea, las espinillas y todo esto del rostro. ¿Por qué? Porque el carbón activado son pequeñas rocas que en la parte interna son porosas, como estas. Y lo que hacen es, ¿no es cierto?, atrapar, ¿no es cierto?, a ¿cómo se le dice?, a las espinillas del rostro. Ah, profesor, ¿no es cierto? Ah, sí es, Kevin. Claro, 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 exactamente. Es esa cremita, ¿no es cierto? Esa crema. Por eso, cantidad de materia absorbida podría ser, ¿no es cierto? Pero vamos a colocar nosotros en la cantidad, ¿de acuerdo? Eh, que estamos buscando nosotros una especie de sinónimo de porosidad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, podríamos colocar, ¿no es cierto? Lo que dice su compañero, cantidad de materia absorbida. Ya, cantidad, ¿no es cierto? Es la cantidad, vamos a ver, es la cantidad, ¿de acuerdo? De agujeros no quiero colocar yo, no quiero colocar cantidad de agujeros, pues no estaría bien esa palabra, ¿no? ¿De acuerdo? Debemos colocar una palabra que vaya de acorde a lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Eh, ajá, ya, es la cantidad de superficies cóncavas, ¿de acuerdo? Cóncavas, o sea, como huequitos. Cóncavo es así, ¿no? Cóncavo es así, ¿no? Así, ¿no? Este es cóncavo, ¿de acuerdo? Cóncavo. En este caso, pues estamos describiendo nosotros, ¿no es cierto? Definitivamente lo que es ¿no? Ahí está. Lo que es la porosidad, ¿no? Es la cantidad de superficie cóncavas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por cantidad de materia. Colocamos ahí, por cantidad. Y listo. Ya estamos definidos entonces. Vamos a poner por aquí, podría ser así. Ya está. Y listo, tenemos entonces definido ese asunto. Profe, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Vamos por acá. Profe, ha colocado un carrito, profe. Ha colocado mi carro, profe. Ah, tu carro he colocado, tu carrito. Ajá, mira. Todo de juguete, de juguete. A ver, mira. 5. Inercia. Muchachos. Ah, este carrito de acá, mira, está a una determinada velocidad y en el otro no. Profe, uno está quieto. Claro. Digamos, por ejemplo, acá nosotros, ¿de acuerdo? Yo tengo acá, ¿no es cierto? Una velocidad. Vamos a colocar así. Acá, ¿de acuerdo? Y vamos a colocarla acá, ¿de acuerdo? Profe, aquí está entonces, profesor, este carrito, y digamos que está en reposo, profesor. Entonces, ¿cuánto sería su velocidad? Lógicamente, pues, ¿no es cierto? Su velocidad, ¿no es cierto? Sería cero, profe. Claro que sí. Vamos a colocar entonces, vamos a checar también esto un poquito ahí, ya está. Vamos a subir esto acá, ahí, para poder trabajar acá, y colocamos entonces nosotros que la velocidad, ¿no es cierto?, de este carrito sería una velocidad igual a cero. Profe, o sea que se diría que está en reposo. Exacto. Este carrito, ¿no es cierto? Se encuentra en reposo, profe. Claro, en reposo.
ni hablar. Profe, ¿y el otro carrito? Ah, no, este sí, tipo rápidos y furiosos. Profe, este de acá estaría, vamos a colocarle, profesor, ajá, 200 kilómetros por hora. Profe, toda velocidad. Ya está, listo. Profe, pregunta. Profe, su velocidad esta que está acá, usted dice que es 200 kilómetros por hora, pero profesor, hay que considerarla constante. Claro, ¿qué significa que sea constante? Profe, que no va a cambiar. Profe, así se encuentra un poste, profe. Así se encuentra un poste, no va a cambiar, dice. Imagínate pues que tiene camino libre, ¿de acuerdo? Una carretera completamente libre y él avanza 200 kilómetros por hora, pero sin variar, sin cambiar. Profe, igual que él. No, pues profe, ¿cómo va a ser igual que él? Sí, igual que él. Porque él también está, ¿qué cosa? A cero, pero tampoco se mueve, quieto. No varía. Ah, profesor. O sea que este no varía porque está en cero y este tampoco varía porque está en 200 kilómetros por hora. Profe, eso se llama inercia. Claro, la inercia se puede dar no solamente cuando tú te quedas quieto, sino también cuando tú te estás moviendo, pero siempre y cuando tú no cambies tu velocidad. Entiendo, profesor. O sea que, ¿la inercia qué sería? Vamos a colocarla entonces acá nosotros a nuestra definición. Sería, date cuenta, sería el movimiento y el reposo, pero constante. Ajá, vamos a colocarla entonces, ¿ya? Movimiento y reposo constante. Ajá. Movimiento y reposo de tipo constante, muchachos. Vamos a colocar entonces acá nosotros. Ahí está. Y listo. Profe, ¿tan sencillo? ¿Sí? Nada más. Fácil. Profe, y lo de acá. Profe, yo me acuerdo que hace un rato estábamos conversando de este asunto, profesor. Divisibilidad, profesor. Y usted, ¿no es cierto?, nos mencionó, por ejemplo, acá, profesor. Primero, nos dijo que acá podíamos colocar nosotros primero materia, profesor. Porque así comienza, ¿no? Claro, aquí comienza así, ¿no? Con materia. Ahí está. ¿De acuerdo? Materia. Profe, y después usted me dijo que si yo tengo una tisita, profe, y yo la parto en pedacitos, tendría varios cuerpos, profe. Claro. Entonces colocamos acá nosotros cuerpo. ¿De acuerdo o no? Entiendo, profe. Este peno, profe. Claro, cuerpo. Profe, y si este cuerpo, esta tiza, profesor, viene un compañero y la pisa, este pedazo de tiza, y lo hace polvo, profe. Ah, eso se llaman partículas. Estas partículas me pueden entrar al ojo, ¿no, profe? Claro. ¿No es cierto? Unas partículas. ¿No es cierto? Es la tiza, profesor, que agarran de la pizarra, ¿no, profesor? Y a veces la avientan nos aventamos entre nosotros. Claro, esa misma tiza con la que tú juegas. Ese polvo, ¿de acuerdo? Se llaman partículas. Profe, y si estas partículas, profesor, yo las disuelvo en agua, profesor, ¿no es cierto? Y luego las dejo secar y se vuelven más finitas. O sea, profesor, como cuando yo hago, por ejemplo, en un almohadón de mi sillón, profe, que de repente está un poquito cochino, y yo golpeo, ¿no? Así, ¿no? Como un palmazo, ¿no? En el almohadón de mi sillón. Y sale un polvo, profe, porque está cochino. Esas son moléculas. Entiendo, profe. O sea que yo disuelvo las partículas, profesor, de la tiza en agua y poner como un homo, profesor, de tiza. Claro, algo así. Entonces, ¿esos son qué cosa? Moléculas. Vamos a colocar acá moléculas. Ya está. Profe, ¿y por acá? ¿Cómo sería ahora? Bueno, ahora mediante reacciones químicas, ¿no es cierto? Tú puedes llegar a tener un átomo. Ya esto es mucho más complejo, lógicamente, pues, ¿no? Es otro proceso mucho más avanzado. Profe, ¿y después del átomo hay otra más? Por supuesto que sí. Están los famosos quarks. Profe, ¿y eso qué es? Cuando veamos estructura atómica, ¿no es cierto? Vamos a ver nosotros lo que es los quarks. Esto lo descubre un científico llamado Yukawa. Vamos a poner acá Yukawa, es importante. Ha sido pregunta de examen de admisión. Así, creo, si no me equivoco, un par de años nomás, Yukawa. ¿De acuerdo? Él es el que descubre justamente los quarks. Profe, ¿y qué es eso? Bueno, hay partículas como los neutrones, los protones y los electrones, que son las partículas fundamentales, que muchas de ellas están constituidas por quarks. Y los quarks es lo más chiquitito que hay. Hay unos quarks que son up, otros quarks que son down, ¿de acuerdo? Arriba, abajo, bueno. Ya los vamos a ver en su momento. Pero eso es lo más chiquitito que hay por ahora, ¿de acuerdo? Lo más pequeñito que hay, que es lo que ha descubierto Yukawa. Profe, y finalmente, ¿qué cosa vamos a definir nosotros de materia? Allá, vamos a definir, lo estamos colocando. Y vamos a colocar. ¿Qué sería para nosotros divisibilidad? ¿No es cierto? Vamos a colocar acá. Podríamos decir que, por ejemplo, podría ser el fraccionamiento, ¿no es cierto? Ajá, vamos a colocar.
fraccionamiento. Fraccionamiento de la materia, ¿de acuerdo? A una mínima expresión. A una mínima expresión. Ya está. Y listo, tenemos ahí entonces definido. A una mínima expresión. Hablamos por acá. Ahí está. Y vamos a subirlo aquí, chicos. Ya está. ¿De acuerdo? Cerrado ahí entonces esta primera parte. Vamos con la que sigue, muchachos. Vamos con la que sigue. Profe, ¿qué cosa es impenetrabilidad? Bueno, esa también es otra de las propiedades, ¿no es cierto? Muy conocidas, ¿no? A veces a los chicos eh, se les hace hacer una experiencia con respecto a esto, ¿no? Para que vean lo que es impenetrabilidad. Se supone que la impenetrabilidad dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por ejemplo, ¿no? Tú ves que acá yo tengo una roca, ¿no es cierto? Esta roquita que está acá. Hasta aquí marca, mira, como puedes ver, ¿no es cierto? 22 milímetros. Profe, yo veo que acá la roca cuando la han metido dentro del envase, profesor, ha aumentado a 26. Profe, ya me di cuenta, pues la diferencia sería 4 milímetros. Sí, lógico, todos nos damos cuenta rápidamente, ¿no es cierto? Que esa sería, ¿no es cierto?, la cantidad que aumentó. Profe, claro, esos 4 milímetros que han aumentado, profesor, ¿es el volumen de quién? Es el volumen de la roca. Ah, profesor. O sea que esta roquita, profesor, que está acá, su volumen, ¿no es cierto? El volumen de la piedrita, de la roca, es 4 milímetros. Exacto, 4 milímetros. Pero como que no suena, profesor, 4 milímetros. Bueno, porque algunos normalmente la colocan así, ¿no? 4 centímetros cúbicos. Ese es el, ¿no es cierto?, volumen que tiene la roca. Entiendo, profe. O sea que el agua sale porque la roca ocupa su lugar. Profe, ¿y este poco de agua no puede ocupar el mismo lugar de la roca a la misma vez? No. Es por eso que hay, ¿no es cierto? Yo a veces les hago, como te decía yo, a los chicos hacer una especie de experimento relacionado a esto. Mira, a ver, ya. Ok, listo. Ok, listo. Más bien, si te pudieras comunicar con ellas, me gustaría que ingresaran de todos modos, por favor, Alixto, a la práctica. Eso tú sabes que es muy importante para mí, porque es la única forma de podernos medir académicamente. ¿Ya? Ok. Entonces, mira, comunícate con ellas, Alixto, por favor, para que entren a la práctica. Te agradecería bastante. Bien, miren, muchachos. A ver, el experimento que te decía. A ver, algunos lo han hecho ya. Acumula un poco de saliva en tu boca. Acumula un poquito de saliva en tu boca. Y con la boca bien cerrada, acumula un poco de saliva. Ahora que has acumulado saliva, haz el experimento. Con la saliva acumulada en tu boca, cierra bien tu boca y ahora con tu mano, derecha o izquierda, tápate la nariz. ¿De acuerdo? Con dos dedos, tápate la nariz bien tapada. Y ahora de un solo golpe, pasa la saliva. Y tú te vas a dar cuenta, si lo has hecho en este momento, ¿no es cierto? O lo haces en un ratito, ¿de acuerdo? Acumula saliva en tu garganta, en tu boca, perdón. Tapas la boca bien cerrada, te cierras la boca, no la abras. Te tapas la nariz con dos dedos y pasa de un solo golpe la saliva. Y tú te vas a dar cuenta que en este momento se te han tapado los oídos. Profe, ¿y por qué? Porque cuando tú has intentado pasar, la saliva ha empujado el aire que está en tu garganta. Y al empujarlo, el aire ha querido salir por tus oídos. Y claro, tú no eres un dibujo animado para que pues obviamente el aire salga por ahí. Entonces sientes inmediatamente la sensación de que se tapan los oídos. Como cuando tú te vas, por ejemplo, a Sierra, vas a visitar a un familiar o vas a pasear. Ya esa Sierra, ¿no has visto tú que cuando estás en Sierra, pues conforme vas subiendo, ¿no? Si te dicen, estamos en altura, te dicen, ¿no? Se te tapan los oídos, igual pasa, ¿no? Entiendo, profesor. Eso significa que la saliva que pasé empuja el aire, profesor. Claro, porque el aire y la saliva no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Eso se llama impenetrabilidad, como el ejemplo que están acá de las dos probetas y esta roca que tú ves acá. Entonces vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Dos, vamos a colocar ahí, dos o más cuerpos a la vez. Uy, vamos a colocar en minúsculas. Ahí está. Dos o más cuerpos
cuerpos a la vez, ¿de acuerdo? Ahí no pueden ocupar, o dos cuerpos, dos o más cuerpos, vamos a poner, no pueden ocupar, ¿de acuerdo? No pueden ocupar el mismo lugar a la vez. El mismo lugar a la vez. Ahora sí, ¿no? Así quedaría mejor. Entonces, ¿de acuerdo? Esto ya queda definido de esa manera, que dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Lo vimos en el ejemplo de la saliva y el aire, y también lo acabamos de ver hace un momento, ¿no es cierto?, en la probeta que está en la diapositiva. ¿De acuerdo? Ahora, en la número 2, ¿de acuerdo? Dice propiedades de tipo intensivas. Profe, o sea que si las anteriores que eran extensivas, profesor, dependen de la cantidad de materia, así es Jesús, ahí Jesús también ha hecho el experimento, ¿no? Siente que se tapa, ¿no? Es verdad. Sigamos, sigamos, muy bien, muy bien. No tienes que hacerla para probar, ¿no? Si no te vas a morir, no te va a pasar nada. Haz la prueba, ¿no? Que no te cuesta nada. Así es, está bien, está bien, está bien. No tienes que experimentar, ¿no? Tampoco te vas a aventar de un edificio, pero, ¿no? Esta pruebita de pasar saliva no te va a pasar nada. Dos, estas propiedades particulares de la materia, como en este caso ahora las intensivas, estas no dependen de la cantidad de materia. ¿De acuerdo? Ojo, no depende. Profe, la dureza no depende y la tenacidad tampoco. No. Chicos, si yo te pregunto así, una cosita rápida nomás, dime. eh, Se me cae un pedazo de vidrio al piso y luego se rompe. Claro, lógico. Se me cae un pedazo de madera al piso y claro, no se rompe. La pregunta es, muchachos, la pregunta es, ¿cuál es más duro? ¿La madera o el vidrio? ¿Qué dice? Kevin, la madera, ¿no es cierto? Lo lógico, ¿no? Aroni también, ¿no? ¿Qué es más duro, el vidrio o la madera? Si me cae un pedazo de vidrio, se rompió, la madera se me cae, obviamente no se va a romper, y yo te pregunto cuál es más duro. Así es Jesús, la madera. Todo el mundo me dice la madera. Pues está mal, está mal. Profe, ¿por qué? Pero si no se rompe la madera y el vidrio sí. Claro, pero lo que tendrías que decir ahí es que la madera es más tenaz. Ah, profesor, estamos definiendo mal entonces. Claro, ese es el asunto. Que uno se equivoca y piensa, ¿no es cierto?, que dureza es tenacidad o que es al revés. No, 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 no. Cuando algo no se rompe, se dice que es tenaz. Entiendo, profe. Se cae, ¿no es cierto, profesor? La madera y se cae el vidrio. El vidrio se rompe y la madera no, profe. Claro. Y a mí me pregunta usted, ¿quién es más tenaz? Ah, yo tengo que decir la madera. Entiendo, profesor. No puedo decir duro. No, no puedes decir duro. Profe, entonces no me diga usted que el vidrio es más duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rompió. No, 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 no. ¿Cómo se mide la dureza? La dureza se mide con la uña. Ah, sí, profe. Claro, así se mide el grado de dureza. Con tu uña, ¿no es cierto? Tú le pasas, por ejemplo, ¿no? Raspas el vidrio, ¿no? Intentas hacerlo, mejor dicho, ¿no? No lo vas a lograr. Te va a doler más bien el dedo, ¿no es cierto?, con la uña y no vas a lograr rasparla. Sin embargo, en la madera, tú vas a pasar tu uña y claro, vas a dejar una huella en la madera. Ah, profesor, o sea que como no puedo arañar el vidrio es más duro. Exacto. Y la madera, ¿no es cierto?, menos dura, ¿no? Ah, por el arañado, profe. Claro. Profe, aquí usted ha colocado unas planchas de acero, profe. Claro. Ya que hemos colocado un diamante. Muchachos, pregunta para ustedes. Si yo colisiono, choco los dos en una mano tengo una plancha de acero y en otra mano tengo un diamante carísimo. Y de pronto los junto los dos, chocan. Dime, ¿quién se rompe? ¿La plancha de acero o se rompe el diamante? Los choco, ¿ah? Plancha de acero y diamante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se rompe? La plancha de acero, me dice Adrián. ¿Seguro, chicos? ¿Se romperá la plancha de acero al chocar, al colisionar con el diamante? ¿Ah? Ok, Marco, no te preocupes, pequeño. No te vayas, no te vayas. Kevin me dice, el diamante se rompe, profesor. Ah, está peleado entonces. Adrián va por la plancha de acero y Kevin va por el diamante. Ya está. ¿Nadie más? ¿Nadie que defina? Choco un diamante, choco una plancha de acero. ¿Quién se rompe? Pero nos está haciendo pensar, profesor. Me hace dudar, profesor, lo que yo ya sabía, profesor.
me estás confundiendo. No te confundo, sino que estamos aprendiendo nuevas cosas. Y claro, ahora tu criterio es mayor. Entonces ya dudas, ¿no? Por las cosas que ya conoces ahora, ¿no? Se rompe el diamante, me dice. Tabata, el diamante se rompe. Ninguno, profesor, dice. Los dos quedan iguales. Así me dice Jesús. Matías, el diamante. Muchachos, el diamante se hace pedacitos. Tú chocas la plancha de acero y el diamante se hace, pero añicos. Que sí, profe, pero usted no dice que es más duro. Yo te he dicho que la capacidad de dureza es la capacidad de rayar uno al otro con la uña o de rayar uno con el otro. Entiendo, profe. O sea que si profesor, yo tengo un diamante, profesor, y le araño un pedazo de vidrio en una ventana, profesor, lo cortas el vidrio con el diamante. Profe, entonces, si choca, profesor, una plancha de acero con el diamante, se rompe el diamante porque el acero es más tenaz, claro. Pero si yo araño la plancha de acero, la araño contra el diamante, ¿quién se va a arañar? Se araña la plancha de acero. ¿Por qué? Porque el diamante, así Brian, porque el diamante es más duro. Ah, profesor. A veces como que confunden esas definiciones, profesor. Sí, pues claro que sí, ¿no? Estamos utilizando mal, ¿no? Utilizamos la palabra tenacidad, perdón, dureza, para decir que las cosas se pueden romper o no. Eso está mal. Ahí debemos utilizar la palabra tenacidad. A ver, muchachos. Yo creo que ya nos pasamos. Mira, aquí nos falta poquito. ¿De acuerdo? Nos faltan algunas propiedades de las que tenemos que conversar, ¿de acuerdo? Y estas preguntitas que están acá que son rapiditas. Bien, muchachos. Vamos a salir de acá, esto lo vamos a continuar, ¿de acuerdo? Como tú verás, es bastante teoría. Ya la próxima supongo que ya nos empatamos y terminamos este asunto, sino que es extenso este asunto, esta parte teórica de materia, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, escuchen. eh, el día de mañana yo les voy a pasar una encuesta, chicos, ¿ya? Y en esa encuesta que yo les voy a pasar, ¿de acuerdo? Les voy a preguntar por cada profesor. Yo necesito unas respuestas, pero sinceras, profesor, chicos, ¿de acuerdo? Por favor, así, pero bien sinceras, ¿de acuerdo? Se les va a preguntar varias cositas, ¿de acuerdo? Y para yo tener un criterio ¿no? de los profesores y cómo vamos todos con ellos, ¿no? O sea, si estamos yendo bien, si lo estamos entendiendo, ¿no? En las prácticas ustedes pueden ingresar, ¿no? A verlas al, este, al Classroom, ¿no es cierto? Y ahí pueden observar ustedes sus notas, y creo que también pueden ver la del resto también, y ahí se pueden ustedes medir y comparar, ¿no? Las notas están muy bien, muy bien, muy bien, estamos avanzando, ¿no? Pero eso sí, conforme vayamos avanzando, pues el grado de dificultad de las pruebas también va aumentando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que ponerte a la altura, ¿no? Otro detalle también es, chicos, que veo yo veo esto, porque yo veo todas las clases, ¿de acuerdo? Que la última hora, ¿de acuerdo? De algunos cursos en el transcurso de la semana, o sea, cuando son 8:50, ¡pim! Algunos alumnos se me van. No voy a decir nombres, pero algunos alumnitos se me van. Tiran la toalla, ya, calambre, ya. Dice, profe, ya no puedo más, ya, profesor, me tengo que ir. Muchachos, ahora se necesita